Vamos a derivar seguidamente, entonces, algebraicamente, el cambio en el rendimiento esperado y el cambio en la volatilidad o riesgo del portafolio esperado, tanto en la ruta número 1 como en la ruta número 2. No es tan complicado. Y esto lo podemos hacer en este slide. Primero vamos a escribir algebraicamente cuáles son los rendimientos esperados de los portafolios inicial, que aquí estoy denominando 0, y los portafolios 1 y 2, que son las dos alternativas que mencionamos. Si seguimos la ruta número 1 y si seguimos la ruta número 2. El rendimiento esperado del portafolio inicial, recuerden que ese portafolio inicial está invertido 1 menos B en el mercado y una proporción pequeñita B en el activo libre de riesgo risk-free. Entonces, el rendimiento esperado de ese portafolio inicial es simplemente la combinación lineal del peso, la proporción que tengamos en el activo que llamamos RM, cuyo rendimiento esperado es el del mercado global de todos los activos y cosas de valor que existen sobre la faz de la Tierra, y más una proporción B pequeñita que tenemos en el activo libre de riesgo. Y ese sería el rendimiento esperado del activo inicial, nuestro punto de partida, de donde partió nuestro inversionista, que está bien diversificado. Si se mueve al portafolio número 1, el inversionista, lo que está haciendo es dejando el activo libre de riesgo detrás e incorporando un nuevo activo que hemos denominado A en su portafolio de inversión. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento esperado que ese señor obtendría si se mueve a ese portafolio número 1? Bueno, ese rendimiento esperado sería 1 menos B, RM, porque eso sigue siendo la mayor parte o constituyendo la mayor parte de su portafolio, y ahora en lugar de BRF tiene BRA, rendimiento esperado del activo A. Eso es lo que él espera en ese nuevo portafolio. Y lo mismo se puede decir del rendimiento esperado del portafolio 2. Si lo que hacemos es dejar el activo libre de riesgo por detrás e incorporar a nuestro portafolio de inversión el mercado todo. Entonces, aquí tendremos 100% del mercado y el rendimiento esperado de ese portafolio será 1 menos BRM más BRM, o sea, 100% RM. Estos son los rendimientos esperados de esos portafolios. Cuando nosotros nos movemos de la condición inicial, que he llamado 0, a el portafolio 1 o al portafolio 2, tenemos que calcular los cambios en los rendimientos esperados. Pero calcular los cambios en los rendimientos esperados es sencillo ahora que tenemos expresadas algebraicamente los rendimientos esperados de cada uno de esos portafolios. Simplemente tenemos que restar R0 de R1 y R0 de R2 para calcular esos deltas que necesitamos en nuestra condición de equilibrio. Y es evidente que al restar R1 menos R0 y R2 menos R0, la parte común de los portafolios, que es 1 menos BRM, se cancela y lo que nos queda es la diferencia de B multiplicado por RA menos RF. Nos estamos ganando RA, pero estamos perdiendo RF si nos movemos de la condición inicial al portafolio 1. Así que lo que queda es esa pequeña proporción B por la diferencia de los rendimientos esperados del activo A menos el libre de riesgo. Y en el caso de que nos movamos hacia el mercado, al portafolio 2, será el rendimiento esperado del mercado menos RF. Esa diferencia es lo que nos estamos ganando al sustituir el activo libre de riesgo por el RM por una proporción B en ese portafolio. Entonces ya tenemos derivados los cambios en los rendimientos esperados si nos movemos de la condición inicial al portafolio 1 o al portafolio 2. O sea, ya tenemos los numeradores de aquella famosa condición de equilibrio. Ahora vamos a derivar los denominadores de la condición de equilibrio y es el cambio esperado en la volatilidad del portafolio o en el riesgo del portafolio. Y aquí necesitamos tomar prestados un par de conceptos básicos de estadística básica. De nuevo, vamos a estimar las varianzas esperadas, o sea, los riesgos esperados de los portafolios inicial, que hemos llamado 0, el 1 cuando incorporamos el activo A nuestro portafolio y el 2 cuando incorporamos el mercado a nuestro portafolio, dejando el activo libre de riesgo por detrás. En el caso del portafolio inicial, que tiene el activo libre de riesgo,
La varianza esperada de ese portafolio es simplemente el peso al cuadrado de la variable aleatoria en ese portafolio que tiene riesgo por el riesgo de esa variable, que es el mercado, y que aquí en este slide estamos denominando sigma m cuadrado, o sea, la varianza del mercado total de activos, esos activos financieros, cosas de valor que existen sobre la faz de la Tierra. En estadística elemental, cuando tenemos una variable aleatoria y es la única que tiene variabilidad en el portafolio inicial, porque el otro pedazo del portafolio está en el risk-free, el risk-free no tiene volatilidad ninguna, entonces la volatilidad del portafolio es simplemente la volatilidad de la proporción del portafolio que está en el mercado. La volatilidad del portafolio 1, de manera muy similar, será la proporción al cuadrado de la primera variable aleatoria que tenemos ahí por su varianza, 1 menos b cuadrado sigma m cuadrado, el peso al cuadrado de la segunda, y multiplicado por la volatilidad de la segunda variable aleatoria que tenemos en ese portafolio, que es A, es el activo A, por su peso al cuadrado, b cuadrado, y aparece aquí el término clave, que es 2 veces el peso del primero por el peso del segundo por la covarianza de esas dos variables aleatorias. En general, cuando tenemos un portafolio de inversiones en el que tenemos dos variables, llamemos RM y RA, RM y RA, pues está la varianza de RM con RM, la varianza de RA con RA y 2 veces la covarianza, porque aquí tenemos una covarianza de RM con RA y aquí tendremos otra covarianza de RM con RA. Y entonces hay 2 covarianzas en esa matriz de varianza-covarianza. Y este es este término que tenemos acá. 2 veces el peso del uno por el peso del otro por la covarianza de las 2 variables. Exactamente lo mismo podemos decir para el portafolio número 2. Nada más que donde había A, ahora hay M, porque no es que estamos incorporando un activo A, sino más bien un pedacito más del mercado M en nuestro portafolio. Una vez que tenemos las varianzas esperadas, o sea, la volatilidad esperada, o sea, el riesgo esperado de los portafolios expresados de manera algebraica, lo único que tenemos que hacer es tomar las diferencias, hacer las restas para llegar al cambio en el riesgo de los portafolios, a los deltas varianzas, a los cambios en las varianzas. Y al hacer eso, vamos a hacer una pequeña simplificación y notar una cosa. Primero, al restar sigma 1 menos sigma 0, o la varianza del portafolio 1 menos la varianza del portafolio 0 esperada, la parte de 1 menos b sigma cuadrado desaparece, porque se elimina. Vamos a suponer además que el b cuadrado tiende muy rápido a 0. B tiene que ser una cantidad infinitesimalmente pequeña, de manera que si es muy pequeña tiende a 0 muy rápidamente. Y entonces lo único que queda, si hacemos ese supuesto, cuando hacemos la resta de sigma cuadrado 1 menos sigma cuadrado 0, es el término de las covarianzas que ya acabo de mencionar. 2 veces el peso de la primera por el peso de la segunda por la covarianza entre RA y RM. Lo mismo sucede con la varianza o el cambio en la varianza si nos movemos de la condición inicial al portafolio número 2. En ese caso, lo único que queda es 2 veces el peso del primero por el peso del segundo por la covarianza del mercado consigo mismo. Entonces, una vez que hemos expresado algebraicamente el cambio en rendimiento esperado y expresado algebraicamente el cambio en el riesgo esperado de los portafolios o el cambio en la varianza, que aquí lo hemos derivado algebraicamente, ya estamos listos para recordar la condición de equilibrio y acto seguido derivaremos el CAPM, el Capital Asset Pricing Model. Acordémonos que la condición de equilibrio es que el rendimiento extra esperado por unidad extra de riesgo tiene que ser igual en ambos caminos, si seguimos la ruta número 1 o la ruta número 2, porque en equilibrio el mercado así tiene que funcionar. Entonces llamemos a esa condición de equilibrio, igualemos el rendimiento esperado si seguimos la ruta número 1 por unidad de riesgo, si seguimos la ruta número 1, con el rendimiento esperado o el cambio en el rendimiento esperado si seguimos la ruta número 2 por unidad de riesgo
esperado, el cambio, si seguimos la ruta número 2 también, y simplemente escribamos las expresiones que acabamos de derivar en términos de el rendimiento esperado adicional y el riesgo esperado adicional. Y aquí podremos notar rápidamente que los términos B, 2B y 1 menos B se eliminan cuando igualamos estas expresiones, y ahora lo que nos queda es un paso de álgebra bastante sencilla para derivar el Capital Asset Pricing Model, que es el siguiente. Vamos a aislar del lado izquierdo el rendimiento esperado del activo A, porque ese es el rendimiento esperado que queremos explicar. O sea, en equilibrio, tratar de explicar o tener una fórmula que nos permita determinar cuál podría ser el rendimiento esperado de un cierto activo A en un mundo CAPEM, cuando menos, con las condiciones y los supuestos detrás del CAPEM. Bueno, si despejamos el rendimiento esperado del activo A, el RF queda al otro lado de la ecuación de manera positiva. Queda una razón de covarianzas más una razón de covarianzas, la covarianza del mercado con el activo A entre la varianza del mercado consigo mismo, que es esa razón de covarianzas, multiplicado por este factor que es el rendimiento esperado del mercado menos el RF. Paso final, si estamos dispuestos a denominarle a esa razón de covarianzas beta del activo A, tenemos derivado el Capital Asset Pricing Model. Este modelo lo que dice fundamentalmente es que el rendimiento esperado de un activo A en un mundo CAPEM, con las características que presupone el CAPEM, va a estar dado por un activo libre de riesgo como mínimo un activo libre de riesgo, pero adicionalmente hay que añadirle a ese rendimiento libre de riesgo un premio por el riesgo que se está jugando aquel inversionista que adquiera el activo A en ese mundo CAPEM. Y ese riesgo, ese premio por riesgo, va a estar en función de esta beta. Beta es una métrica de riesgo y lo que mide es el riesgo relativo del activo A con relación al mercado, porque depende fundamentalmente de la covarianza de ese activo A con este mercado global de todos los activos y cosas de valor sobre la faz de la Tierra. De hecho, si notamos el factor de premio por el riesgo que el CAPEM propone para el inversionista que adquiere el activo A, vamos a ver que este factor es común, a este le llamamos normalmente Equity Market Risk Premium, y es un factor común para todos los activos A sobre la faz de la Tierra. O sea, ese factor no depende de A. Ese Equity Market Risk Premium, que en español sería algo así como premio por invertir en el mercado de capitales. Ese premio entonces depende exclusivamente de la beta para el activo A, porque ese Equity Market Risk Premium no depende del activo A. Y si vemos la beta, nos daremos cuenta que es una razón de covarianzas. Esta covarianza del mercado consigo mismo no es otra cosa que la varianza del mercado, que antes habíamos denominado sigma cuadrado m, o sea, la varianza del mercado, porque la covarianza de algo consigo mismo es la varianza de esa cosa. Y ese va a ser un factor común también para todos los activos A sobre la faz de la Tierra. Y entonces beta depende de la covarianza, nada más, porque los otros son factores de escala. El RF es común para todos los activos sobre la faz de la Tierra, A. El Equity Market Risk Premium es común para todos los activos A sobre la faz de la Tierra. Y la covarianza del mercado consigo mismo, o sea, la varianza del mercado es común para todos los activos A sobre la faz de la Tierra. Entonces, el premio que le vamos a ofrecer a los inversionistas por encima del risk free depende de la covarianza del activo con el mercado exclusivamente. Quiere decir eso que activos que tengan covarianzas muy altas con el resto del planeta tendrán betas altas y por lo tanto el premio adicional que hay que ofrecerle al inversionista por sobre el activo libre de riesgo también será alto. Activos que tengan covarianzas bajas con el resto de los activos sobre la faz de la Tierra representados por el mercado aquí tendrán betas bajas
y por lo tanto el premio adicional que hay que ofrecerle al inversionista para que adquiera ese activo A va a ser relativamente bajo.